Continuamos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg con la pregunta 17: ¿por qué debe ser también verdadero Dios? Ya hemos visto entonces que en nuestro estado natural no podemos satisfacer la justicia de Dios, que necesitamos un mediador, pero que una mera criatura no puede ser nuestro mediador, que no puede ser solo un hombre, que tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ya vimos por qué debe ser verdadero hombre. Ahora vamos a ver por qué debe ser también verdadero Dios, que es una pregunta completamente válida. Si un hombre nos representó y por ese hombre entró el pecado al mundo, ¿por qué no simplemente un hombre puede representarnos a todos sin tener que ser verdaderamente Dios al mismo tiempo? Y nos dice la respuesta del catecismo: para que, por la potencia de su divinidad, pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Entonces ya vemos, solo sin ver la escritura, qué buen resumen es de por qué debe ser verdadero hombre. Porque debe ser verdadero Dios, disculpen. Porque si solo es verdadero hombre y no es verdadero Dios, no puede cargar en su humanidad la ira de Dios. No puede satisfacer la justicia, que es representada obviamente en su ira. Y si no puede hacer eso, entonces es imposible que redima a una sola persona, mucho menos a millones, o a cientos de millones, o a todo el mundo. Es imposible que alguien más que Dios satisfaga su propia ira. Y ahí es donde está la realidad de la necesidad de su naturaleza divina. Y una vez esa ira ha sido satisfecha, reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Entonces empezamos por la potencia de su divinidad. Nos dice Isaías 9:6-7: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces ya vemos que aunque este niño que nos va a nacer, que la promesa de este Redentor, que va a ser la esperanza de Israel, la esperanza del pueblo de Dios, es un niño humano, al mismo tiempo va a tener sus nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y vemos que todo eso está relacionando que aunque este es un niño, al mismo tiempo que es verdadero hombre, es verdadero Dios. Y por eso es que su soberanía y su paz no tienen fin. Por eso es que puede gobernar sobre el trono de su padre David por siempre y para siempre. Por eso es que su reino es un reino eterno. No solo porque es un hombre inmortal, eterno, que vive para siempre, sino porque en él vemos estas dos naturalezas y la realidad de que tiene que ser así y que no puede ser de otra forma, y que este fue el plan de Dios desde el principio. Cuando nombra un redentor en Génesis 3:15, está hablando de todo esto, y todo lo que vemos simplemente es el desarrollo más detallado de esta misma revelación. Apocalipsis 5:6-7 nos dice: entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos y del trono y a los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces vemos que este cordero, que está en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos, que se acerca al que está sentado en el trono, que en los 7 representa todo su conocimiento, todo su poder, toda su soberanía, y que los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, está en él. Vemos una revelación trinitaria. Apocalipsis es uno de los libros más trinitarios que hay. Vemos más adelante en este capítulo que la misma gloria que se le atribuye a Dios, que está sentado en el trono, se le atribuye al Cordero.
Entonces vemos aquí en esta visión celestial la divinidad del Cordero. No solo su humanidad, no solo que es un Cordero que tiene carne y hueso, que al mismo tiempo es el león de Judá, sino que él es Dios, verdadero Dios, tan Dios como Dios el Padre y tan Dios como Dios el Espíritu Santo. Pueda llevar en su humanidad, y entonces ya sabemos que por su naturaleza divina puede llevar en su humanidad, que es verdadera, que es tan hombre como Adán lo fue, y si no es imposible que un hombre cargue la ira de Dios. Entonces, esta es la realidad de por qué tiene que ser así, y por qué es necesario, y por qué es bueno, y por qué es misericordioso y lleno de gracia de Dios asumir una naturaleza humana para cargar la ira de Dios por nosotros. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y acá entonces vemos en Isaías 53 este famoso canto del siervo sufriente. Que la razón por la que puede justificar a muchos y cargar las iniquidades de ellos es exactamente porque es tan Dios como Dios es verdadero Dios. No hay nada de Dios el Padre que no tenga Dios el Hijo, y no hay nada de Dios el Espíritu Santo que no tenga Dios el Hijo. Y por eso vemos entonces la realidad de que Él puede cargar y que Él es el único. Por eso dice, Él cargó con nuestras iniquidades, mi siervo justo. Porque solo Él, verdadero Dios y verdadero hombre, puede en su naturaleza humana cargar. Si no tuviera la naturaleza divina no hubiera sido capaz, no hubiera podido. Pero es la realidad de que están estas dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, por las que Él puede justificar a muchos y cargar las iniquidades de ellos. A pesar de que, como un cordero mandado al matadero, se ve herido, golpeado por Dios y humillado, la realidad es que su obra sacrificial es la que trajo la redención que necesitamos. Y acá vemos entonces la carga de la ira de Dios. Y hemos visto esto, ¿sí? Hablamos de su justicia, pero su ira es este atributo que refleja su justicia contra la iniquidad y el pecado. Deuteronomio 4, 23 y 24 dice: Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. ¿Quién podrá enfrentarse en su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Su ira no es un juego. Su odio contra el pecado justo no es un juego. Y las consecuencias eternas no las puede pagar un ser finito por alguien más. Una mera criatura no puede hacerlo. Solo Dios puede soportar en sí mismo su propia ira. Y es de esa realidad que podemos ver no solo que cargó la ira de Dios, sino que al cargarla y al ser un mediador por nosotros y sustituirse en nuestro lugar, cargar nuestras penas, cargar nuestra iniquidad, puede reparar, y es donde vemos lo de justificar a muchos, reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Solo a través de esa realidad es que nosotros podemos pasar de la muerte a la vida, de ser pecadores inicuos a ser declarados justos. Y otra vez volvemos a Isaías 53. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y empezamos por ahí. El castigo que él recibió es el precio de nuestra paz. Ahí está. ¿Por qué podemos ser reconciliados con Dios? Porque él pagó el precio. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. El que no debía sufrir, sufrió heridas por nuestras injusticias. ¿Sí? El que nunca se enfermó, cargó nuestras enfermedades, cargó nuestras heridas. Todos andamos perdidos, todos,
No había nadie que estuviera más cerca. Todos andamos igual de perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero Él, el que fue obediente en todo, y se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz, que complació en todo al Padre y no hubiera nada que el Hijo hiciera de lo que el Padre no estuviera complacido. Cargó la iniquidad de nosotros para que nosotros pudiéramos ser declarados justos y acercarnos al Padre. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y aquí entonces es donde empezamos a entender la necesidad y lo increíble que fue la obra de Cristo. Todavía no nos ha dicho el nombre del catecismo, ya la siguiente pregunta nos va a decir exactamente quién es este mediador. Pero vemos y entendemos bíblicamente que este es el Evangelio. Que empezamos por nuestra iniquidad y podemos luchar con Dios y preguntarle, ¿por qué me hiciste así? No es tu culpa que yo sea pecador. Y enfrentarnos a tal punto que nos damos cuenta de que somos nosotros los culpables y que no podemos redimirnos. Y buscamos redención en otras cosas, buscamos redención en las criaturas y nos damos cuenta, ellas no pueden. Pero ni siquiera un verdadero hombre puede. Necesita ser verdadero Dios y verdadero hombre. Y ya vemos bíblicamente por qué. Y ahora en la pregunta 18 vamos a ver el nombre de este mediador y la esperanza que tenemos. Si llegamos hasta la pregunta 14, no hay esperanza. Sí, cerremos la ventana a cualquier esperanza. Salgamos y vivamos por los placeres hedonistas. Porque la ira viene y lo único que podemos disfrutar es lo que hay en este mundo. Pero cuando seguimos avanzando y vemos la esperanza del Evangelio, nos llenamos de gozo y de asombro, porque realmente esto es mucho más allá de nosotros, mucho más especial, mucho más grande que nosotros, y tenemos que meditar en estas verdades constantemente. Cuando leemos la Biblia, cuando somos cristianos, cuando nos educan cristianamente, no reflexionamos en estas realidades. ¿Por qué tenía que ser así? Tenía que ser así, y si no tenía que ser así, ¿por qué fue así? Y es donde el catecismo nos guía poco a poco a esta realidad. Y cuando llegamos al mediador y a su nombre, la pregunta es entonces, ¿creemos en él o no creemos en él? Realmente creemos en su obra que satisfizo la ira de Dios y su justicia. Y continuaremos con la siguiente pregunta la próxima semana. Espero que esto sirva de bendición, que les ayude a meditar en estas bellas realidades bíblicas. Y cualquier pregunta o comentario pueden contactarme de la mejor forma que puedan. Gracias por su apoyo. Bendiciones.